su salida tiene que ver exclusivamente con proteger el Servicio de Impuestos Internos. Yo entiendo que esto es en el fondo una cuestión más bien política, ¿no? Pero obviamente no puedo estar contento, estoy tranquilo. Diga lo que dijo la Rita. Lo dije nomás. Ya está, ¿qué más voy a hacer? Gracias. Creo que enredan las cosas en vez de aclararlas. A pedir a la Fiscalía que amplíe la investigación para ver una potencial obstrucción de la justicia. Aseguraremos que el 60% más vulnerable accedan a la gratuidad completa y efectiva. No es finalmente lo que se ha estado prometiendo. Se va a dejar a 1 millón de estudiantes fuera de un sistema gratuito. La Constitución es para todos y por ello todos deben participar en su diseño y aprobación. Se ha desperdiciado una oportunidad para zanjar cómo se va a resolver el tema constitucional. Y esa ambigüedad daña la estabilidad institucional del país. Por cierto que hemos tenido fallas y no voy a esconderlas bajo la alfombra. Y la sociedad dijo basta a los abusos, los privilegios y la corrupción. Bienvenidos a Ciudadanos, al debate que abre la semana en CNN Chile. Una semana que es, claro, posterior al fin de semana largo, que incluyó el discurso de la presidenta Bachelet el 21 de mayo, pero habrá que decir que muchos de los temas de conversación tienen muy poco que ver con lo que dijo o con los énfasis que puso la presidenta en ese discurso, porque los temas relacionados con política y dinero siguen marcando la agenda con múltiples acontecimientos. La salida de Michel Jorrat de Impuestos Internos y sus denuncias sobre presiones desde La Moneda. Las acusaciones ahora contra el senador Orpiz por la tramitación de la ley de pesca. La acusación de la UDI de una persecución política contra Jovino Noboa y la espera de la declaración de Giorgio Martelli ante la Fiscalía son solo algunos de los hechos que marcan estas últimas horas. Vamos a partir con la elección, como siempre, de la frase más destacada de la semana, y es el primer candidato, una frase de la presidenta Michelle Bachelet, cuando habló de la Constitución en este 21 de mayo y dijo que tenía que ocurrir en el contexto de un acuerdo político amplio. Escuchamos a la presidenta. Por eso llevaremos a cabo un proceso constituyente que garantice un equilibrio adecuado entre una participación ciudadana realmente incidente y un momento institucional legítimo y confiable. Y ello tiene que ocurrir en un contexto de un acuerdo político amplio, transparente, de cara al país que sostenga este proceso. Ha habido muchísima interpretación de esas palabras de la presidenta en los últimos días. Lo que no admite demasiadas lecturas es el comunicado aprobado unánimemente por la Comisión Política de la UDI y donde acusan persecución política contra Jovino Noboa, quien será formalizado el 22 de junio. Escuchamos al secretario general de la UDI. Denunciamos que el señor Jovino Noboa, dirigente de nuestro partido y expresidente del Senado, es hoy víctima de una persecución política. Ha recibido un trato discriminatorio y se han tergiversado los hechos a su respecto. Mientras ello ocurre, se deja de investigar el financiamiento irregular para la nueva mayoría por centenares de millones de pesos. Y la tercera candidatura a frase de la semana es del nuevo vocero de gobierno, Marcelo Díaz, quien responde a las acusaciones del exdirector de Impuestos Internos, Michel Jorrat, sobre presiones desde La Moneda. Quiero decirle con mucha franqueza y claridad, se trata de algo serio y el gobierno le da esa entidad. Ok, la presidenta, el secretario general de la UDI y el vocero Marcelo Díaz, candidatos a frase de la semana, temas que vamos a discutir con nuestros ciudadanos, Ciudadano Larraín, Ciudadano Albornoz, Ciudadano Mayor, Ciudadano Covarrubias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Buenas noches. Buenas noches. Alberto, ¿cuál es la frase de la semana? Me parece que lo que ha despertado más interés de los exégetas ha sido lo de Michelle Bachelet, que supuestamente ahora se instala la tesis de que lo dijo todo realmente en esas pocas palabras, al igual que nuestro Señor Jesucristo es capaz de plasmarlo todo en esas pocas frases, que si bien miradas desde una perspectiva filosófica y de distintos puntos de vista, se puede desentrañar todo el misterio que contienen. Por lo tanto, esa frase que ha generado tanta suspicacia respecto a cómo sería el proceso, que supuestamente está plasmado ahí, me parece que es lo más importante. Me parece también que la vocería de Díaz empieza a revelar algo que seguramente ya hablaremos, que son los problemas que ha tenido el nuevo gabinete a poco andar
para poder hacer lo que tenía que hacer, que era ordenar la casa, y tener que estar permanentemente negando hechos o tratando de salvar la situación, no es precisamente para lo que fue sacado Elizalde de ese lugar. ¿Francisco? Bueno, difícil elegir, pero... A ver, yo voy a descartar la frase de la presidenta porque la presidenta no aclaró nada. O sea, nos quedamos un poco en lo mismo. Yo tenía grandes expectativas de que este 21 de mayo íbamos a salir del Congreso sabiendo a qué se refería con el proceso constituyente y la ambigüedad continuó. Por lo tanto, creo que no la puedo elegir. Después de la persecución política, Jovino Novoa lo encuentro al borde del delirio, esa es la verdad. Yo no estoy de acuerdo con eso, creo que no tiene ningún sentido. Así que, por descarte, me voy a quedar con la del nuevo vocero, la frase de que es algo serio, que me parece un poco obvia la frase, pero al menos ya estamos llegando al punto de que las cosas obvias se dicen y por lo tanto ya es un avance respecto a lo que hemos visto en los 3 o 4 meses anteriores, donde las cosas obvias se trataban de decir que eran justamente lo contrario. Así que, por descarte, me quedo con la frase del vocero. Hernán. Yo me voy a quedar con la presidenta, porque siempre, desde una lógica ambigua en esta materia, en materia constitucional, la presidenta sí ha ido dando señales y acotando, digamos, el ancho de margen que va teniendo el gobierno respecto a este tema. El instalar que se requiere un acuerdo político amplio y previamente es de alguna manera una lápida a la Asamblea Constituyente y va encauzando institucionalmente la discusión respecto a la nueva Constitución. Y eso creo que es probablemente de las pocas cosas relevantes que tuvo el discurso del 21 de mayo, que de hecho está marcado más bien por la irrelevancia. ¿Laura? Yo no pretendería, ni aún siendo Michelle Bachelet, que se homologarla a Jesucristo, Alberto. Gracias a Dios. porque uno puede mantener las dimensiones y el impacto que uno tiene respecto a otro. Pero no obstante eso, yo diría que entregó muchas certezas la presidenta, muy al contrario de lo que señala Hernán respecto de cómo tenía que ser este proceso. Ella no estableció cronología, porque tú dices va a ser después o antes, eso es lo que quisieran algunos. Ella no dijo cuándo ni cómo, dijo que iba a haber un proceso de diálogo amplio, que iba a ser convocante, participativo, y en este sentido yo confío en ella, en que va a entregar prontamente las señales de cómo se va a llevar adelante. Pero no me sorprende porque eso ya lo había transmitido en el mensaje, lo transmitió cuando además ha adoptado una serie de medidas positivas en orden a fortalecer la actividad política, etcétera. Yo más bien me quedo por esta ofensiva de la Unión Demócrata Independiente que porque uno podría prever la reacción de la derecha después del discurso del 21 de mayo. Uno sabía que no le iba a gustar nada, que iban a decir que no había dicho ninguna cosa, que no era suficiente la eliminación del 5% de los jubilados, la gratuidad de la educación, o que no le gustaba el paso honorario a contrata de los trabajadores. En fin, uno iba a esperar la ofensiva de la derecha después del 21 de mayo, pero lo que yo no me esperaba, francamente, era que saliera el secretario general de la Unión Demócrata Independiente diciendo que Jovino Novoa era una víctima que está siendo justamente investigada por nada más ni nada menos que delitos de la gravedad como los de fraude o de cohecho. No solamente él, sino que también otros militantes de sus filas como Jaime Orpi y como Eguiluz, me parece que es el... Sí, ayúdame. ¿Perdón? Es de RN. Es de Renovación Nacional. Entonces, la verdad que tratarlo de víctima o intentar alivianar significa darle muy poco importancia a la política y de hablar con franqueza a los ciudadanos. Yo creo que lo que la gente justamente espera de los partidos políticos es que sean capaces de hacer un mea culpa y decir, ¿sabes qué? Nosotros tenemos dentro de nuestras filas, como todos nosotros deberíamos poder hacer, personas que francamente han actuado al margen de la ley o porque no había regulación o porque simplemente se la saltaron con desparpajo, por decirlo así. Entonces, me parece que su frase, la verdad que está para el bronce. Ok, votación dividida entonces, son ustedes los que tienen la última palabra sobre cuál es efectivamente la frase de la semana. Partamos por el 21 de mayo y por esto de la Constitución o de las formas. Dice Hernán, se acota un poco el ancho, digamos, empiezan a cerrar las perspectivas y no va a haber Asamblea Constituyente. ¿Te queda claro también, Francisco, que no va a haber Asamblea Constituyente o bueno, qué es lo que entiende o qué es lo que interpretas? Yo creo que todas las señales que se han dado hasta ahora es que no va a haber Asamblea Constituyente. O sea, haber usado el eufemismo del proceso constituyente por algo se usó. Si se hubiera habido Asamblea Constituyente se hubiera dicho del momento inicial. Yo creo que están todas las señales para decir que no, pero tampoco me queda claro. Yo creo que lo que la presidenta está haciendo es tratando de ganar tiempo, pero no sé para qué y no sé hasta cuándo, la verdad. Ahora, dicho eso, creo que el principal problema del discurso del 21 de mayo es que
y siguiendo un poco el mes del mar, fue hundido por la entrevista al día siguiente de Jorrat, que en el fondo se llevó el discurso del 21 de mayo. Bueno, ya hablaremos de eso, pero entonces todo el tema constituyente, todo eso quedó un poquito en el olvido con esto. ¿Te parece, Laura, que la Asamblea Constituyente está descartada? Está muy despierto hoy día. ¿Que fue hundido la Asamblea Constituyente? No, yo pienso que en absoluto. A mí lo que queda más que nada en cuestión... Está muy bien. Fue como un saltar al vacío, como al abordaje, muchachos. Exacto. Pero no, yo no tengo esa impresión. Yo más bien creo que lo que está en cuestión aquí no es lo de la Asamblea Constituyente, porque la Asamblea Constituyente, para claridad de quienes nos están escuchando, el constituyente puede ser desde una comisión bicameral hasta justamente una asamblea mucho más amplia. La asamblea se puede constituir incluso por los propios próximos concejales que se elijan, se puede constituir por el próximo parlamento que se elija. La asamblea puede estar, lo que pasa es que puede ser más o menos participativa, más o menos ciudadana. Yo creo que lo que está en cuestión tiene que ver con que si se plebiscita la opción de hacer asamblea antes de que comience el trabajo, o si definitivamente va a trabajar una comisión constituyente y luego esta se va a someter a plebiscito con posterioridad. Yo creo que el debate, sinceramente, al interior de muchos partidos políticos, tanto de la nueva mayoría como de la propia oposición, tiene que ver con cuándo se consulta a la ciudadanía y cómo por cierto, cómo se compone, si esta asamblea constituyente va a ser más o menos participativa. Para mí, ¿es representativo para ti, por ejemplo, una asamblea constituyente constituido? ¿Cuál es la próxima elección que tenemos? ¿Concejales? ¿Por todos los concejales del país, como lo plantea Fernando Atria? ¿O son elección popular, son representantes del pueblo que además tienen contacto en lo cotidiano, en el gobierno local con la ciudadanía? ¿O no es viable? Lo que tenemos que elegir son a los cores, por ejemplo, que compiten al mismo nivel que los parlamentarios. Yo no descartaría la Asamblea Constituyente porque esta puede adoptar distintas modalidades. Alberto. Sí, yo creo que está bastante claro que no hay Asamblea Constituyente. Está bastante claro que... A ver, siempre estuvo claro a mi juicio. De hecho, el encargado constitucional de Michelle Bachelet, Francisco Zúñiga, ha dicho repetidas veces que no hay asamblea constituyente. O sea, eso ha sido bastante claro. Atria ha dicho lo pero Fernando Atria no es el encargado constitucional de Michelle Bachelet. El encargado constitucional de Michelle Bachelet es don Francisco Zúñiga. Y él ha dicho con toda claridad que efectivamente no hay asamblea constituyente. ¿Y por qué ha jugado con tanta ambigüedad algo? Porque básicamente hay mucha gente, resulta que tiene que administrar dos almas que están en permanente tensión, ¿ya? Y no obstante siempre ha optado por el alma más conservadora. ¿Solo dos almas? Nos regala ya a todos los que creemos una aspirina. Algo, hay alguna clase de dulce para caramelizar esta situación. Y después los derrotados dentro de la nueva mayoría van y se inventan una historia para ser felices, ¿ya? Y estas historias para ser felices son que vendrá un Congreso nuevo que va a tener binominal y por tanto eso sí representa, o que vendrán otras alternativas de elecciones intermedias, en circunstancias que una asamblea constituyente es convocar a una asamblea para hacer un proceso constitucional exclusivamente. Eso es lo que es una asamblea constituyente. Lo otro son efectivamente recursos para construir la Constitución a partir de otros procedimientos. Para mí ha sido siempre claro que van a haber esta cosa de los cabildos, que son participativos pero no vinculantes, y me parece bastante claro, tan claro que de hecho Carolina Toá está haciendo cabildos ya en Santiago Centro, que ya Ricardo Lagos por internet está haciendo un sistema como de cabildos digitales. Pero se están adelantando el gobierno. Y yo no creo que estén coordinados con el gobierno para hacer frente. No, pero saben perfectamente a dónde va, no se coordinan con el gobierno, pero saben perfectamente a dónde va, entonces quieren llegar con ya la red configurada, que es una cosa muy importante cuando uno quiere participación. En todo caso, habrá que decir al gobierno una cosa histórica simplemente. Cuando uno le da participación a la ciudadanía, después no le puede decir, oye, pero usted participó y ahora nos toca a nosotros decir de qué se trata. Eso pasó en la Revolución Francesa, que hubo mucha participación y terminó una revolución cuando le dijeron, ya, pero no se me pase para la punta. Y las mujeres no las queremos también. Y pasó, habían varios de los reformistas de la Revolución Francesa, habrá que informar, Condorcet, por ejemplo, que estaban a favor de la igualdad de género mucho antes de que existiera el movimiento feminista, habrá que decir. Y le cortó la cabeza a todo. Efectivamente perdieron en el frenesí posterior, que además recordemos que llegó el imperio después, en fin, con Napoleón. Y luego, y pasó lo mismo con los soviets de la Unión Soviética. La Unión Soviética, los socialistas no inventaron los soviets, contrario a lo que se cree, eso existían muchos años antes, y eran mecanismos de participación local que se rebelaron y que finalmente tuvieron que hacer. Y de hecho los bolcheviques lo que hicieron fue hacer el Soviet Supremo para controlar tantos soviets juntos que andaba dando vueltas. Ya, pero rebelión de los cabildos, Alberto. ¿Rebelión de los cabildos no será mucho? Una situación desde el sentido común, si me permite, y va al hueso. ¿No creo que Michelle... No, nada más que ofrecer que un simple análisis. Y es que la presidenta Bachelet es súper precisa al establecer que con un acuerdo político amplio
previamente, y esa está en la frase textual de lo que dice, echa por la borda a la Asamblea Constituyente y de alguna manera mantiene, y en eso estoy de acuerdo con Alberto, un espacio para que, al menos en el discurso y en la retórica, un mundo de la nueva mayoría que creyó ver en Michelle Bachelet una Asamblea Constituyente, que creyó ver una refundación de la República, que creyó ver el cambio hacia otro modelo, siga de alguna manera respirando dentro de esa fantasía. La realidad es que, y el discurso del 21 de mayo es la mejor demostración, la Asamblea Constituyente no va a ser parte de un proyecto de este gobierno. El actual ministro no es precisamente un revolucionario, es un DC, es un moderado, es alguien que más bien representa a la concertación y no a una nueva mayoría. El nuevo ministro de Hacienda representa todo más bien lo que le interesa al sector privado, que es construir confianzas para que de verdad hayan brotes verdes en esta vuelta. Si la nueva mayoría si la nueva mayoría es capaz de vivir la fantasía y el espejismo que el gobierno de Michelle Bachelet, después de este cambio de gabinete, en la cual evidentemente está haciendo un giro a la moderación, un cambio de tono y un cambio de persona, bueno, entonces habrá que reconocer a la presidenta una cierta magia para mantener convencido a toda la nueva mayoría y a los propios Quintanas, que se les ve muy sonriente, repitiendo que están muy contentos con la ruta, cuando evidentemente la ruta cambió. Pero mira, a propósito de lo que dice Laura, yo creo que a lo mejor vamos a terminar en una cosa muy chilena, que esto, un eufemismo más. Y por lo tanto vamos a terminar llamándole Asamblea Constituyente al Parlamento, que es un eufemismo. Entonces, si hablamos del Parlamento, no hablamos de una Asamblea Constituyente. No sería raro que termináramos en eso. Ahora, yo respecto a esto de los cabildos y todas estas participaciones, creo que la participación es súper valiosa y necesaria. Sin embargo, ¿cómo se conforman esos cabildos? ¿Quiénes participan en esos cabildos? Que es la misma preocupación respecto a quiénes participarían en una Asamblea Constituyente. Tú recordaste a los soviets. Bueno, justamente ese era el problema, digamos. Entonces, ¿cuál era el problema? No, porque en el fondo, ¿cuál era la representatividad que tiene cada uno de los eran grupos locales, eran obreros, campesinos. Está bien. Era una gran organización. ¿Cómo representa cada uno de esos cabildos la realidad de cada una de las comunidades? ¿Tú crees que el Congreso representa mejor que los cabildos la realidad del país? Por supuesto. ¿El Congreso? Porque el Congreso... ¿Pero qué son los cabildos? Es un retorno al 1810. A la historia de Chile. Hay un súper buen ejemplo. Los hombres pudientes de la República se juntaron, las mujeres estaban en la casa cociendo y hicieron una reunión para... Un par de como 400 invitados, especialmente, que era lo que hoy día llamaríamos la oligarquía. Eso es el cabildo que conocemos, que es el 18 de septiembre, ¿no? Eso es el cabildo que conocemos. Yo creo que las democracias, si una cosa que han avanzado en el mundo es decir, bueno, la representación está en el Parlamento y se ha definido distintos niveles, distintos sistemas para elegir a estos parlamentarios y se ha detentado en ellos la representatividad mejor. Los cabildos podrán escucharse, la junta de vecinos podrán escucharse, los otros grupos intermedios podrán escucharse, pero no conforman la representatividad real del país. En todos los países que conozco han habido asambleas constituyentes. Y ha terminado bastante mal varios de esos procesos. ¿Varios cuáles? ¿Ecuador terminó mal? ¿Bolivia terminó mal? Pero Colombia... ¿Islandia terminó mal? Compañeros, démosla por superada. Yo creo que podemos volver a conocer... superada de las palabras de la presidenta, me parece que es un error. Está bien, yo creo que tú eres parte de un mundo que le cuesta mucho renunciar. Tienes razón de que la presidenta lo ha dejado de lado, pero no porque la presidenta lo haya dejado de lado, con lo débil que está, ¿ya? Pero Mayor, habrá que señalar insidiosa tus palabras. Con lo débil que está la presidenta, que creía que entregando a su gente iba a estar más fuerte, y ahora resulta que las cosas le llegan a ella, como iba a ocurrir obviamente si uno su escudo protector lo deja partir. Bueno, ella con esa debilidad, ¿no será que pasado mañana se vea en la obligación de convocar a una asamblea constituyente, dada la magnitud de la crisis en la cual todos los políticos están involucrados? Cuando tuvo poder, no lo hizo cuando tuvo la opinión pública. Hoy día, cuando es débil, cuando tuvo que entregarle poder a sus pares, cuando no tiene el cariño de la gente, no veo con qué sustento sea capaz de invitar a un proceso en un momento de mayor debilidad. Entonces yo de verdad sugiero que demos por superada la etapa de la Asamblea Constituyente, con mucho respeto y cariño por todos aquellos que la proponen. Se enoja y dice que se joda. Y si hay una Asamblea Constituyente. Y hay una invitación a la nueva Constitución, en un proceso institucional, vía acuerdo político, yo creo que esa es una cuestión que no deja de ser seria, y no deja de ser serio que haya un próximo Congreso elegido con un sistema electoral
nacido en democracia, con un 3% de aprobación, que le permita al próximo Congreso ser constituyente y sacar adelante una nueva constitución. Y ese es un debate de fondo. Lo que yo veo, Alberto, es que tú quieres que la crisis se incremente porque esa es la fórmula que hay. La tesis de que la crisis se incremente, perdóname, de los grupos conservadores, que han dicho que no se quede nada en pie, porque cuando no se queda nada en pie, cualquier cosa es buena. Esa es la tesis central de los conservadores. Yo te vi una secreta esperanza de que si esto se incrementa, si la crisis se incrementa, a lo mejor ahí la presidenta... Yo estoy diciendo que la crisis le venga a Bachelet, ¿no? No, está muy equivocada. La crisis ya le vino a Bachelet, le vino por sus propios actos, le vino por el hecho de que ella creyó que debilitar el bacheletismo era una buena idea, sacó a Peñalillo, sacó a Lizalde, sacó a toda su gente. Resulta que hoy día la crisis ya no está en Peñalillo, está en ella. Con la pre-campaña, el concepto de pre-campaña es un ataque directo a Michelle Bachelet. ¿Te la tesis de la derecha, entonces? No, yo no me compro ninguna tesis de la derecha. No, pero tú lo estás diciendo, hombre, tú estás hablando de la pre-campaña. Estoy diciendo la pre-campaña, resulta que quien habló de pre-campaña fue el señor Díaz, que es el vocero de gobierno, que salió a negar la pre-campaña. Primer requisito de un vocero es no negar lo que no quiere que exista. No, yo escuché a la derecha hablando de la pre-campaña. Por supuesto, y él dijo pre-campaña. No, el señor Díaz dijo... Vamos a la pre-campaña. ¿No existe la pre-campaña, Laura? No. Hablemos de cosas que no existen. Yo tampoco creo que existe. Entonces, ¿para qué la avala? Pero si no la estoy avalando, estoy diciendo, el gobierno... Obvio, es como decir que existe el precalentamiento. Cuando uno va a calentar... O calienta o no calienta. Claro, o sea... No sé qué te refieres con eso, pero... No has hecho deporte nunca. Hay un periodo legal para hacer campaña. Sí. Previo a eso, la campaña... Todos hacen campaña en Chile, todos lo sabemos. En el caso de Michelle Bachelet había una estructura, había un señor que se llama Giorgio Martelli... que todos lo hacían, todos hicieron pre-campaña. Está bien, pero estamos hablando, estamos hablando de una investigación. El señor Martelli va a declarar esta semana en tribunales. Sabemos por Corral que fue presionado por el Ministerio del Interior por el caso de Soquimich, porque está involucrado la estructura detrás de la campaña de Michelle Bachelet. Aquí no hay que ser muy creativo. Hay una pre-campaña en el sentido que había una estructura, había personas contratadas y que antes de que Michelle Bachelet pisara... ¿Contratadas por quién? Por un comando inexistente. Por favor, por Giorgio Martelli. Pero Martelli. Exactamente. Sí, pero coincide que las 26 personas contratadas por esa estructura, luego 21 estaban en Tehualda, en la campaña de Michelle Bachelet. Entonces, de nuevo, no hay que ponerse muy creativo. Es exactamente la misma estructura. El de Alicia en el País de las Maravillas. Tú configuras una realidad en base a lo que tú quieres o lo que tú deseas. Lo que pasa es que a mí lo que me parece insólito es que aquí hablemos de cuestiones que desde mi punto de vista no existen, porque yo entiendo que había campaña desde el 28 de marzo de 2013, cuando ella volvió a Chile y dijo, sí, pero Laura, yo voy a ser candidata, pero solamente termina la idea. Esas 21 personas. No estamos hablando de la formalización de personas de la UDI, porque la teoría del empate gracia, o sea, tenemos desde el presidente Piñera cuestionado, desde el presidente Piñera... Está bien, pero lo que pasa es que me hacen... Tenemos otro bloque, Laura, tenemos otro bloque. Hablemos de Martelli. Hay 21 personas que trabajaban en la campaña de Michelle Bachelet o terminaron trabajando en la campaña de Michelle Bachelet. Esas 21 personas, coincidentemente, son las mismas que todas ellas hacen informes muy interesantes para el señor Martelli, que el señor Martelli les paga. Tenemos que entender que es una coincidencia mágica de que esas 21 personas precisamente son las que terminaron la campaña. No tienes por qué entender nada. Yo entiendo que hay campaña desde que tenemos candidata. Y lo anterior a eso será un proyecto de la nueva mayoría o concertación o lo que fuera en aquel entonces, perdón, para terminar la idea. Porque si no hay candidato, la verdad es que es poco probable que exista campaña. Yo lo que sí recuerdo es que los partidos políticos, lo digo porque era vicepresidenta de la Democracia Cristiana, estábamos preocupados de cómo configurábamos nuevo ideal, nuevas razones de cero, cómo nos recontrapegoteábamos entre nosotros para armar una coalición y enfrentar al gobierno y ser una oposición viable. Por lo tanto, yo no estuve ni hubiese pensado que alguien estuvo en una pre-campaña de nada, porque no había ni candidata, posiblemente antes de marzo de 2013 nadie estaba trabajando para el camino. Ansiábamos con tener un candidato que nos uniera a todos y posiblemente más de alguna cabeza voló la idea de que ese candidato fuera Michelle Bachelet. Pero yo solamente quiero decir, para terminar, solamente quiero decir que desde mi punto de vista, en el bosque, ella el día 28 de marzo, un día después de mi cumpleaños, dijo que iba a ser candidata de la nueva mayoría. Antes no, porque yo entiendo que ella estaba cumpliendo el rol de encargada de Naciones Unidas de una mujer. Entonces, la verdad que lo demás es ficticio, lo demás, si tú quieres inventar una novela, invéntalo, pero la verdad que a mí me parece que vincular una cosa con la otra no es un tema que hoy día está... Pero 2 más 2. No, yo te estoy diciendo lo que yo creo. Hasta que nadie me pruebe lo contrario, yo no tengo por qué pensar lo que tú quieres que piense, hombre. Negar la pre-campaña es como negar que la Tierra es redonda, como negar que la Luna existe, no sé.
sé, es negar lo obvio. ¿Y entonces por qué es un problema? Bueno, eso es otra cosa. Pero ¿cómo se financia esa precampaña? Pero vamos por partes. Primero, digamos, ¿existe la precampaña? Obviamente existe. Fíjate que es curioso porque la nueva mayoría dice, no existió precampaña hasta que llegó Bachelet. Pero resulta que lo que hizo Bachelet, a partir que ella dijo que era candidata, es hacer precampaña, porque en ese momento no hay periodo de campaña. Por lo tanto, hubo una pre-precampaña antes que llegara Bachelet, una pre-campaña cuando llegó Bachelet y una campaña cuando el periodo legal de campaña. Entonces, negar la pre-campaña es la cosa más absurda que puede existir. Yo no conozco ningún político en la historia de la humanidad que no esté en campaña. Entonces, empezar a inventar la filosofía medieval de nuevo respecto a la pre-campaña y de la pre-campaña, las pruebas de la existencia de Dios, a mí me parece, por favor, o sea, pero obvio, están todo el día pensando en cómo van a llegar. Pero el punto es cómo se financia eso. Yo creo que nadie pone en duda que había un grupo de gente que estaba trabajando para preparar el desembarco de Michelle Bachelet. No, aquí el punto es otro. ¿Cómo se financia eso? El asunto aquí es simple. Aquí sabemos de Martelli cómo se financiaba un grupo. Lo que no sabemos, y resulta igual de inexplicable, es que resulta que hay partidos que funcionan con sedes y qué sé yo, y que todos esos partidos no tienen financiamiento legal a partir del Estado, y por tanto sabemos que tienen financiamiento privado que tampoco está declarado. O hay partidos que tienen empresas donde tienen un sector lucrativo para poder recaudar plata para hacerlo. Y así sucesivamente tenemos un conjunto de irregularidades, donde Martelli es una de ellas. Yo fui vicepresidenta de un partido, pregúntame si yo recibía remuneración como vicepresidenta. Pero tienen edificios, tienen secretarias, tú dices, tienen teléfonos, cuentas de teléfono. No, todo con nuestro patrimonio. O sea, no tiene cuenta de teléfono. Una línea. Una línea. Hay una cuenta, por lo menos. No bromees, está hablando en serio. Porque si no echa. No, una estructura de costo, yo te estoy hablando. Parte del vacío en el cual estamos viviendo. Yo creo que sí. Yo creo que hay un problema de financiamiento de los partidos, sí. Pero también creo, para que la gente entienda, porque si no parece que esto solamente aquí trabajan en política los mercenarios o las personas que trabajan por dinero, no todo el trabajo político es a costa de. La gente trabaja política en forma de honor, y yo lo hice, es que pareciera ser de tus palabras que todos los partidos políticos que tienen una ambición de poder. No, pero si eso no cabe duda, sí, obvio. Eso está descartado. Lo que tú estás planteando es que todos los partidos sacan, dijiste, financiamiento privado. Y eso se puede asociar a que obtienen financiamiento con plata o con otra vía. Yo te digo, sinceramente, fui vicepresidenta de la Democracia Cristiana 3 años y yo trabajé, cuando trabajé como presidenta, con recursos particulares, con recursos personales, míos. Y todas las autoridades... ¿Podemos verlo? Todo lo que quieras, hombre. Pero si yo veo edificios, sedes... Los partidos políticos tienen edificios, tienen propiedad, y tenían mucho antes. ¿Te acuerdas que la dictadura se lo requisaron? Sí, tenían muchos edificios y tenían propiedades. Hay algunos que tienen mejor administración que otros, como el Partido Socialista, que tiene mejor rendimiento, que por cierto el que ha tenido la democracia cristiana. Yo creo que lo más importante de esto, para salir de la crisis en la que estamos, es decir, esta es la realidad y no negarla. A partir de eso podremos... cosas que no son, porque una cosa es comprarme... No me van a obligar a comprarme el discurso de la antipolítica o de... Y yo siento que se establece con esta cosa del juego de los malos de los políticos, se financian con plata irregular. La pre-campaña existe. El financiamiento de los partidos políticos existe. El financiamiento privado existe. Obviamente que existe. Ahora podremos discutir si es el mecanismo más apropiado, si lo que se hizo estuvo correcto, si se pagaron los impuestos. Pero partamos de definir la realidad como es. Porque de otra forma lo que estamos haciendo es incrementar la mentira. Sí, es evidente. Cuando comencé a militar en mi partido, yo siempre entendí que la actividad política era voluntaria. Y pues esto ustedes lo pueden tildar de cambio, a lo mejor no le ha tocado a usted trabajar de esa forma. A mí sí me tocó mucho tiempo, y hay mucha gente que milita, son militantes de base en mi partido, en otro partido, que trabajan voluntariamente y lo hacen porque creen en la actividad política. Entonces, tienen empleados, tienen secretarias, tienen juniors. ¿Quién paga eso? 12. Bueno, ¿quién paga eso? No, pero te estoy hablando del resto. Somos en el padrón de la democracia son 120.000. Entonces, solamente para poder establecer la justa medida de esto que permanentemente hacemos en Ciudadanos, que también tiene que ver con respetar también la actividad de la base militante de los partidos, que de esto, cuando tú le hablas de esto, no entienden nada, que se hayan emitido boletos, no entienden que se haya pasado al hijo, al otro, no entienden. Que se niegan cosas que son evidentes, Laura. O sea, es evidente que si hay 21 personas trabajando, las 21 recibiendo dinero de un recaudador de campañas, es que hay un equipo armado que está financiado de cierta manera.
Eso es evidente, ¿En los partidos políticos? No, estoy hablando del equipo previo a la campaña de Michelle Bachelet. Sí, y avancemos rápido. Esto no es personal, Laura. Es evidente que los partidos y la política en general están viviendo una crisis respecto a su financiamiento. Y lo que estamos conociendo con el caso de Martelli, lo que estamos conociendo en general respecto de las campañas y de los partidos, es un tremendo vacío. Y el Consejo Asesor, la Comisión Engel, puso por delante una cierta realidad y una cantidad de propuestas que es la que hagámonos cargo. Que creo que de hecho eso es uno de los déficits. Tenemos que hacernos cargo de ir a la pausa. Un segundo y volvemos de inmediato en Ciudadanos. Okay. Alberto Mayor tenía la palabra cuando nos fuimos a comerciales. Sí, no, a mí me llama la atención simplemente el hecho, obvio políticamente, pero que por eso mismo es llamativo, de que efectivamente el grupo que perdió esta batalla en las últimas semanas, que es el grupo de Peñalillo, sea justamente el grupo que, por un pecado que es colectivo, sea el que es apuntado con el dedo. Y ese grupo hoy día está siendo apuntado nuevamente, cuando ya están en la práctica muertos, se apunta nuevamente porque hoy se abrió la posibilidad además de llegar a Michelle Bachelet. Y Michelle Bachelet hizo todo un cambio de gabinete, todo un cambio para poder solidificar su gobierno, y hoy día lo que pasa es que ese cambio ya no tiene sentido. Efectivamente, ella está en la mira, está directo, ya se está hablando de ella directamente en su campaña, ya lo estamos hablando de Peñalillo en el fondo. Así es que yo creo que... Pero tú estás igual que la UDI acusando una persecución política, poco menos, con esto. Estoy diciendo un análisis, es muy simple. Peñalillo cayó ¿Por qué? Cayó de Maduro. ¿Podría no haber caído? No, podría no haber caído. Cayó porque en el fondo negó la realidad. El ministro de Obras Públicas tenía 2 casos y no cayó. Bueno, es que hay algunos que no han caído. El ministro de Obras Públicas, el presidente de la Democracia Cristiana todavía no cae, pero yo supongo que irán a caer en algún momento. Cayó gratis. Cayó gratis. Entonces, eso es debilidad política. Pero estamos hablando de Peñalillo. ¿Por qué cae Peñalillo? No por una persecución política. Lo que cae Peñalillo es porque ya era insostenible su permanencia. Cayó Peñalillo porque fue un golpe a las reformas de Michelle Bachelet hecho por el sector conservador, y simplemente eso fue. Porque si no, habría sacado a Peñalillo y habría puesto a Javier Blanco, que era alguien que estaba en su comando. Eso es otra cosa. ¿Quién reemplazaba a Peñalillo? Pero Peñalillo ya era insostenible. No tiene nada que ver sacar a alguien con el reemplazo. Tengo una diferencia, y esto a propósito también de la UDI. Yo creo que la UDI se equivoca en su diagnóstico, así como el gobierno se equivoca si sienten que los están persiguiendo a ellos en términos personales. Aquí hay una investigación judicial, ¿cierto? El ministerio está haciendo una pega que tendría que ser respecto de cualquiera que se salta las reglas. Impuesto interno, con los vaivenes que hemos conocido, está haciendo lo propio. Hemos conocido además, por ejemplo, las presiones que vivió su exdirector desde Interior. Por lo tanto, me parece razonable de que haya un punto ¿cierto? de la mira respecto de Peñalillo. Pero en términos generales, más allá de Joviano Novoa, más allá de Martelli, más allá de nombres, hoy día el sistema político completo está bajo una investigación, y si hay alguien que lo está persiguiendo es la ley. Y creo que frente a ese punto de vista institucional hay que respetarlo. Los medios de comunicación están haciendo su pega, y los ciudadanos podemos ser súper exigentes en pedirles a las elecciones que cumplan su misión. Y estoy contigo en que creemos también, aquellos que creemos en la política, no encargarnos de reventarla en este minuto de crisis, sino al contrario, de buscarle salidas. Y una primera condición de salida es la verdad. O sea, si no se sincera la realidad de todos los actores involucrados en los distintos casos, con las distintas responsabilidades que hay, es difícil poder salir de esta situación. La mejor condición de salida es entregarle el poder desde los representantes a quienes son los propietarios del poder, que son los ciudadanos, y a partir de eso se arma la salida. Porque la otra salida es sencillamente decir, yo reconozco todo eso, todo lo que ha pasado, es terrible, pero aquí estoy yo, o aquí están mis herederos políticos, para hacerse cargo de este proceso nuevo, totalmente rozagante que nace ahora. Yo creo que en esto también caben, mire, voy a tomar una frase de nuestro expresidente del partido, ciertos matices. Y yo no soy buena para los matices, soy más bien de Ese cara Pizarro, ¿no, Walker? De blancos o negros. Pero la verdad es que yo creo que en esto sí no es una cosa o la Asamblea Constituyente, o se devuelve. Yo creo que es efectivamente posible
saber la verdad, ser sometido al escrutinio de la ciudadanía y llevar adelante el proceso judicial sin caer en una especie de parálisis respecto de en qué momento o respecto de los procesos que se están llevando adelante. ¿A qué me refiero? La presidenta no tenía por qué este 21 de mayo necesariamente marcarse o no marcarse con el procedimiento cuando ella misma fijó un plazo de aquí a septiembre. Yo no creo que uno no tenga por qué inmolarse porque no escuchó el 21 de marzo hablar de cómo, en qué plazo, con qué cronograma la Asamblea Constituyente se va a llevar a cabo. No significa esto la negación de escuchar al pueblo, ni tampoco lo contrario, ni decir que va a ser una asamblea convocada como al estilo boliviano, con miles de actores y actrices debatiendo en todos los espacios posibles. Yo creo que cada cosa a su tiempo, y lo que me parece ahora, y en esto recojo lo que señala Hernán, es que es necesario también el poder reconstituir un poco la dañada actividad política que hoy día pasa por, primero, ser sometido al escrutinio de la ciudadanía, pero por sobre todo ser sometido a la investigación rigurosa de los tribunales de justicia, sin que nosotros en los espacios donde vertimos opiniones políticas hagamos de esto un todo o un nada, porque siento que también al sistema político lo sometemos a una tensión de la cual pues, se puede provocar, espérate, Alberto, solo para terminar la idea, daños que sean irreparables. Yo creo que en esto tenemos que actuar con la debida responsabilidad. Y siento que se han dado ciertos pasos que uno, no te estoy pidiendo a ti, Alberto, que digas sacas con pompones y con falda ni apoyando nadie está pidiendo eso, a sí, Michelle Bachelet, pero sí también pide un poco más de juicio respecto de lo que acá hay una opinión, se le plantea al gobierno una determinada posición y sale el vocero diciendo lo que a su juicio tendrá que hacerse responsable de sus dichos después. Laura, pero el vocero diga quienes le hacen un de flaco favor no. es aquellos que consideran que está muy bien que Michelle Bachelet se debilite. Yo todo lo que he dicho, todo mi análisis que he hecho en esta última semana sobre Michelle Bachelet dice: usted jamás se debilite. Eso en política no se hace. Y resulta que si usted está débil, no reclame después porque la atacan. Eso es todo lo que he dicho, ¿ya? Y resulta que, entonces, yo ataco a Bachelet y resulta que sus asesores que le dicen debilítese, sus aliados, partidos que están al interior de la nueva mayoría. Debilite, o sea, pero por favor, pero si la democracia cristiana le pidió que se debilitase. Bueno, es que aquí en este mismo espacio hemos escuchado múltiples veces la encuesta que yo la paso descalificando, desautorizando. Hoy día mismo hablaba que después del discurso del 21 de mayo, ella sube. No es normal. Es normal. Cuando... No se está citando la encuesta cada vez después de un año que le da una noticia positiva. Sí, correcto. Tomando la misma actitud de ustedes, que ustedes periódicamente la avalaban, ahora dicen que se está debilitando pese a que tenemos... Entonces, bueno, pongámonos de acuerdo. Pongámonos de acuerdo respecto a esto. Que los análisis de las encuestas no se hacen así como se hace con la encuesta cada vez semana por semana, se hacen un análisis mucho más contundente. Cada vez que un presidente de la República hace un rito importante, la gente dice, vaya, es un presidente de la República, hay que apoyarlo porque es el presidente de la República. Es algo que aconteció con Piñera, es algo que aconteció con Michelle Bachelet, aconteció con Lago en su peor momento. ¿Y qué te pasó a ti después del discurso? ¿Tampoco encontraste que acontece? Que era una presidenta debilitada? No estamos para sentir esa misma emoción simplemente de saber que existe un presidente porque nos dedicamos a una cosa que es distinta. Ver, pero estamos tratando de entender... ¿Había una mandataria debilitada después del discurso del A ver, pero un momento. El discurso no sirvió para establecer una agenda clara. Al día siguiente del discurso, como se señaló aquí, efectivamente, Jorrat destruye gran parte de la obra porque él entrega una información que es grave. A los pocos días nos encontramos con marchas, movilizaciones sociales, paros en las universidades, qué sé yo, que están criticando. El padre Montes de Alberto Hurtado sale criticando la transformación y se le arma un descalabro al interior del sistema universitario. Está el gobierno, el Ministerio del Interior ha tenido la precampaña, ha tenido una Alberto. semana espantosa porque ha tenido 2 muchachos muertos, tiene un muchacho muy herido, un caso grave con carabineros. Tremendo. La verdad es que ha tenido una semana muy complicada. Tremenda, entonces, obvio. frente a toda esa situación donde había el llamado a este nuevo gabinete, era el llamado al orden, uno puede decir, bueno, ¿qué redundó después de todo esto? No hay orden. No hay orden. Y hoy día, un misil que estaba albergado en el Ministerio del Interior, hoy día está albergado en la Presidencia de la República. Gracias. Es que como no podía hablar, entonces no me quedé con varias cosas, pero a ver, primero yo creo que atacar la encuesta es atacar al mensajero, o sea, no tiene mucho sentido. O sea, aquí se pueden hacer análisis contundentes de las encuestas, se pueden hacer análisis mensuales, análisis semanales, son distintas encuestas, distintos instrumentos. Todo lo cual muestra el debilitamiento de la presidenta. Yo no entiendo el argumento tuyo, Alberto, que tú dices que habían recomendaciones para que se debilitara. ¿Quién puede recomendar que se debilite? Si sacas a su equipo es de recomendarle que se debilite. Pero por supuesto que no, si el debilitamiento vino primero. Primero está la enfermedad y después vino esto que era un remedio para el debilitamiento. ¿Quién podría recomendar
Que la propia gente que la apoyaba estuviera contra la reforma. No, la enfermedad era lo que mostraban las encuestas, que es un termómetro que se pone semanalmente, como que tú te pongas, o que tú le pongas un termómetro a tu hijo, o que tú te pongas un termómetro y sale que tiene fiebre. Bueno, estás enfermo. Lo que mostraba esto era simplemente que la presidenta estaba debilitada. Nadie le puede haber recomendado que se debilite. Nadie puede haber estado contento con eso. Por favor. Ahora, lo que pasó... ¿Quién podría estarlo? No, pero lo que pasa es que la presidenta se ve obligada frente a esta situación a tomar medidas. Y esa es la medida que tomó. ¿Le va a resultar, se va a mejorar después de esto? No sabemos. Y una última cosa, que ya lo dijiste antes. A mí me parece un poco utópico, por decirlo elegantemente, pensar de que no, aquí el poder que se le devuelva al pueblo. ¿Pero qué significa eso? Es la segunda vez en 2 programas que usa la palabra utópico como un insulto. No utópico. Utópico viene del griego, fuera de lugar nomás. Buen lugar significa al mismo tiempo que no lugar. Está bien, no lugar, fuera de lugar. No, si no es un insulto, sino que lo que digo, ¿qué significa eso? ¿Qué significa devolverle el poder al pueblo? Si el poder lo detentan quienes están elegidos. ¿Ah? ¿A quién? ¿Se va a entregar a quién? ¿A la calle, a los movimientos sociales? ¿Han existido asambleas constituyentes? Nuevamente te pregunto, ¿han existido o no han existido? Como lo que las niegas tú. No, por supuesto que han existido asambleas constituyentes, muchas de las cuales con resultados bastante negativos. El caso más el caso más emblemático del venezolano. El caso más emblemático del boliviano, que de una institucionalidad destruida, hoy día es un país que tiene una institucionalidad sólida con crecimiento económico. Pero tú no puedes comparar... Ecuador también, pero tú no puedes Islandia también. Sí, pero tú no puedes comparar la realidad de Bolivia cuando llama a la Asamblea Constituyente con la realidad que tiene Chile. Chile tiene una crisis política, no tiene una crisis institucional. Tiene instituciones que son medianamente sólidas, tiene ¿La gente confía en las instituciones? No, pues, ese es el problema. Pero eso no significa que tenga una crisis. Hablemos de la UDI, hablemos de la persecución política que ha acusado su comisión ante la situación de Jovino Novoa, que será formalizado el 22 de junio. ¿Qué les pareció como estrategia o como respuesta de la UDI en la situación que se encuentran hablar de que Jovino Novoa es víctima de una persecución política? No es una táctica muy corta. Lo que pasa es que lo que yo creo que tienen claro es que Jovino Novoa va a salir muy mal del juicio y si ellos hablan antes, le dan un fundamento al resultado del juicio. O sea, están diciendo en el fondo, cuando venga el juicio, todos sabrán que esto fue una persecución política, sabiendo que ya el juicio viene muy mal. Hay un análisis de una cierta lógica, que es cuando ven a Jorrat acusando al Ministerio del Interior por haber intervenido en Suquimich, es decir, se dan cuenta que cuando ocurrió lo de Venta, nadie fue a hablar con Impuestos Internos para parar la querella, y fueron por la UDI y en particular fueron por Jovino Novoa. Y lo que hoy día se está revelando es que cuando pudo el gobierno intentó presionar Impuestos Internos para que no los investigaran los propios. Y ahí radicaría la persecución política. Ahora, más allá del análisis de la UDI... diciendo chuta, ¿cómo no se nos ocurrió? No, es frente a lo que hemos conocido. Frente a la simetría. La declaración viene del ex director de Impuestos Internos. No, la UDI está diciendo eso, chuta. Es una cosa personal. Todo eso es lo que están apuntando. Pero mi impresión es que como estrategia política es un error. Hoy día lo que estamos viendo todos los ciudadanos es que con distintos tiempos a los tiempos políticos, tribunales y el Ministerio Público está haciendo la investigación. Y si bien algunos han sido formalizados antes, otros van a ser formalizados después. Y hoy día no es un accidente que estemos hablando también de que aparezca el vocero a precisar que en la precampaña, cuando la presidenta se bajó del avión y dijo que era candidato, hablemos en marzo. ¿Por qué está haciendo esas precisiones? Porque eso ya apunta, evidentemente, a la propia presidenta Bachelet y a una potencial investigación judicial respecto de su campaña. Entonces, el tema es sistémico y pretender, la UDI, situarlo solo en Jovino Novoa creo que es un error. Que tienen a Orpiz ahora. De mediano plazo. Bueno, lo más curioso, perdón, Francisco, es que el perseguido Jovino Novoa fue beneficiado por una condonación irregular de impuestos internos. O sea, lejos de ser perseguido, impuestos internos lo benefició irregularmente con un beneficio. Perdón, Francisco y Laura. No, muy corto. A mí me parece que lo de acusar de persecución política a Jovino Novoa me parece casi delirante, o sea, absolutamente fuera, eso sí que está fuera de lugar, no corresponde, o sea, obviamente aquí la justicia está haciendo su papel. Distinto es la situación que ocurrió y que nos dijo el ex encargado de Impuestos Internos, Jorrat, porque él dijo que hubo presiones, pero esto ya no es para atacar a Jovino Novoa, hubo presiones para, como quien dice, no investigar lo que atañía al gobierno o a la presidenta. Eso me parece súper grave. Ahora, eso no le da el carácter de persecución a lo que haga Jovino Novoa. Me parece absolutamente, no solo una estrategia política mala, me parece algo que está totalmente fuera de lugar. Reclama por una ausencia de privilegio, en el fondo.
Es segunda vez que la UDI acusa de persecución política. El 2014 lo hizo con Penta. Cuando se presenta la primera denuncia contra Delano y Lavín, la UDI dice que esto es una persecución política impresentable contra personas honestas. Bueno, es una pésima estrategia y lo peor de todo es que tanto la UDI como mi propio partido, en general todos los partidos políticos, están hablando mucho y una actitud de mirarse el ombligo que la verdad que es bien sorprendente, máximo cuando, como muy bien aquí se señalaba, tenemos una semana que estuvo bien compleja desde el punto de vista de cosas graves que sucedieron y que han salido poco en los medios de comunicación. Ayer yo vi un programa en que le preguntaban al ministro de Interior muy rápidamente respecto de la muerte de estos dos estudiantes y de la situación grave de un tercero. Y yo me pregunto, claro, el tema de en qué niveles de violencia, porque esta misma crispación que existe en el mundo político, yo siento, puede que esté equivocada, pero que se transmite en todo, porque la violencia, como dijo la presidenta, está generalizada, en los abusos, la violencia está en la calle, uno la percibe en el metro, en el Transantiago, lo percibe en la calle donde uno circula, escucha esta molestia generalizada y este nivel de violencia, y la verdad que yo considero que esto llevado al caso particular de jóvenes que se manifiestan en un país que logramos recuperar una democracia bien, mal, con todas las críticas que le podemos hacer, que vivan situaciones de maltrato por parte de las fuerzas policiales, me parece una cuestión sumamente grave y delicada, y me gustaría poner acento en eso porque estamos hablando todo el tiempo de personas que cometieron ilícitos, y a mí me pasa que cuando pongo en la balanza respecto de jóvenes que tienen el legítimo derecho de manifestarse y actuar y demandar lo que ellos quieran demandar, porque para eso tiene que existir el país, para preocuparse de estos temas, la verdad es que tenemos poco espacio para pronunciarnos más claramente, y los partidos políticos fallan más por eso que por estas otras cosas que la verdad que yo pienso que a poco les importa la situación de la actuación. Y ojo, porque en esto tenemos una tensión permanente. Fíjate que Renovación Nacional permanentemente ha estado instando, hostigando la actuación de la directora del Instituto de Derechos Humanos, Lorena Fríe, respecto de la actuación de las fuerzas policiales en situaciones de manifestaciones, que yo entiendo que uno espera que sea diligente, que actúan contra los que realizan actos violentos y entorpecen la vida de la tercera persona. Sí, puede ser desafortunado, pero tú no vas a reprochar lo que está detrás, el ánimo que está detrás del Instituto de Derechos Humanos, que tantos años nos costó establecer. Pero hoy día tienes a un estudiante, a un joven grave respecto de eso mismo. Entonces, la verdad que las evidencias están ahí a la vista y yo no la quiero dejar pasar, porque siento que lo que más irrita a las personas tiene que ver con este debate en torno a la situación particular de una persona que está siendo formalizada o va a ser formalizada por la comisión de un acto delictivo, y no nos preocupamos también de cómo funcionan estas instituciones que parecen muy defendidas. Lo que salía en el libro, Laura, era que era una actuación sistemática de Carabineros. Lo que hubo acá fue un exceso inaceptable, repudiable, condenable respecto a la actuación de este carabinero con esta estudiante. ¿Con otro carabinero? Bueno, está bien. De dos carabineros. Pero con carabineros que después no ayudan. Está bien. Pero lo que estaba en este libro era que era una actuación sistémica de Carabineros para achatar a los movimientos sociales. No tenía Manuel Gutiérrez, Carabineros negó. Con Manuel Gutiérrez, Carabineros negó que hubiese una patrulla cerca, negó que hubiese. A ver. Está bien, pero no son casos sistémicos. Son repetitivos, no sistémicos. Bueno, se puede haber utilizado mal, pero lo que no está... mira, uno puede cambiar el tono del texto, lo que no puede hacer es realizar una verdadera embestida de un partido político en torno a criticar una institución que lo que justamente busca es salvaguardar la libertad de expresión, la capacidad, sobre todo de los jóvenes, de la prensa. El libro hay que cambiarlo, hay que cambiarlo. Bueno, pero eso no tiene nada que ver con lo que hemos visto esta semana. Es muy coincidente, o sea, le doy la razón entonces a Lorena Fríe respecto de hechos que pueden ser ocasionales, pero no dejan de ser gravísimos respecto de lo que está sucediendo o puede suceder en la calle, si en definitiva lo que queremos es que se exprese la ciudadanía y que no puede hacerlo a través de la constituyente, y que cuando lo hace a través de manifestaciones tenemos resultados como los que estamos viendo. A mí me parece que es suficientemente delicado. Nos quedan solamente 2 minutos para cerrar. Este miércoles va a declarar Yoyo Martínez ante la Fiscalía. Hernán, ¿qué consecuencias puede tener eso? ¿Y es posible adelantarse de alguna manera, en términos políticos me refiero, a las consecuencias que puede tener esa declaración? Es una gran pregunta y no me atrevería a adelantar muchos escenarios, pero es evidente que hay básicamente 2 escenarios, ¿cierto? Si Martelli abre la información o Martelli utiliza su derecho al silencio, y creo que eso va a traer, en términos de tiempos judiciales, 2 escenarios muy distintos. Él ya ha entregado gran parte de la información que hay mucha tenía en su información mano, ¿no? entregada, hay mucha información naturalmente filtrada, pero es muy distinto los detalles, es muy distinto los respaldos, es muy distinto obviamente su propio testimonio, porque es un elemento probatorio que podría ser mucho más consistente el caso. Si ese es el caso, la pregunta es,
Chile está viviendo la soledad, ¿cierto? Y eventualmente transformándose en el chivo expiatorio de todos los males de financiamiento de la campaña. Exactamente, este pasó a ser una persona que nadie conoce, que rara vez alguien se cruzó con él en alguna oficina, la presidenta alguna vez lo vio. Tengo la impresión de que la cuestión de fondo es cuán involucrado estaba Martelli, cuál conectado estaba, cuál era la información de muchos respecto de esta pre-campaña en la realidad. ¿Qué puede hacer la moneda, Alberto? ¿Hay algún escenario que pueda prever, pueda minimizar daños? Lo que hace es que yo creo que la estrategia que se utilizó ya fracasó y ya tenemos esta semana que fracasó no fue para el gobierno, tengamos claro esto. Esto era una estrategia que se había negociado con la oposición 2 meses antes. La estrategia de ir cerrando flanco y de hacer cambio de gabinete como parte de ese cierre de flanco. Lo que tenemos de aquí en adelante es que viene el caso de Martelli, que va a llegar efectivamente yo creo que al corazón del gobierno, a Michelle Bachelet muy probablemente. Tenemos el caso de Sebastián Piñera, que ya está efectivamente le está llegando directamente a él la situación. Y nos vamos a ir encontrando, tenemos a Jaime Orpiz con un caso bien grave porque además ingresa una nueva empresa y un universo de empresas donde hay una nueva legislación que se firmó, es muy grave y por tanto nos vamos a encontrar con una crisis. Si esto nos parecía mucho, lo que pasa es que estamos un poco saturados. Con el tema de Corpesca, dices tú, claro, ¿no? Sí, porque los pagos además no venían en el periodo de campaña, o sea, estaban fuera del periodo de campaña. Pero es mensualidad, al parecer. Claro, una especie de mensualidad. Cuando él ejercía como legislador, exacto, ¿no? Claro. O sea, de la Comisión de Pesca, ni más ni menos. De la Comisión de Pesca y asociado a la creación de la nueva ley de pesca. Por lo tanto, es una situación muy complicada. Yo creo que esto va a profundizarse claramente porque si está involucrado Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, por ejemplo, bueno, ni hablar. Ciudadanos todos, muchas gracias por habernos acompañado. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Gracias a ustedes también por la compañía y por haber elegido a esta como la frase de la semana. Muy buenas noches. Quiero decirle con mucha franqueza y claridad, se trata de algo serio y el gobierno le da esa entidad.